Buenos días, hermanos. Hoy celebramos el jueves de la sexta semana de Pascua. En algunos lugares se celebra hoy la Ascensión. Nosotros la celebraremos el domingo. Y entonces escuchamos las lecturas de Feria. Empezamos el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer escuchábamos cómo después de predicar en Atenas se va Pablo a Corinto, y así empieza la lectura de hoy. En aquellos días Pablo dejó Atenas, se fue a Corinto, allá encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio entre los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Bueno, esta es la lectura. Es como escuchar el inicio de la comunidad que se empieza a formar en Corinto, que no estuvo exenta de dificultades, porque, como hemos escuchado, Pablo enseñaba en la sinagoga, pero los judíos, a quienes Pablo predicaba que Jesús es el Mesías, no solamente se oponían a la predicación de Pablo, sino que además respondían con blasfemias. Y esto es una imagen también de lo que sucede en la iglesia hoy, que mucha gente no solamente se opone a la predicación de la iglesia, sino que mucha gente responde a esta predicación de la iglesia incluso con blasfemia. ¿Y qué es lo que hay que hacer ante esto? Pues como hizo el apóstol Pablo, no dejar de predicar, dedicarse enteramente a predicar, a enseñar que Jesús es el Mesías. Pablo se quedó en casa de aquellos judíos al principio que vuelven de Italia. Todos los días discute en la sinagoga. Allí trabaja en Corinto, misiona en la sinagoga, pero los judíos no le aguantan y decide evangelizar a los gentiles. Bueno, pues esto es el camino de Pablo y es el camino también de la Iglesia, un camino que está marcado por la cruz, por el rechazo, la oposición, la crítica, la blasfemia. En el fondo es como que la cruz es el signo de los misioneros apostólicos, de los apóstoles misioneros. San Cirilo de Jerusalén dice que uno no se puede avergonzar de la cruz porque la cruz le acompaña y porque si presentamos a Jesús como Mesías, pues la cruz es un mensaje esencial. Entonces uno no se avergüenza de la cruz, se gloría en ella, porque el mensaje de la cruz, como bien dirá Pablo después, es escándalo para los judíos. Los judíos se escandalizaban por esto, porque les parecía impensable que Dios haya muerto en la cruz. Escándalo para judíos, necedad para los gentiles, para nosotros es salvación. Para nosotros que estamos en camino de salvación es fuerza de Dios, porque el que murió por nosotros no era un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios hecho hombre. Y por esto la cruz es esencial para nosotros, porque el Hijo de Dios se entregó en ella. Por eso no nos avergonzamos de la cruz, sino que la proclamamos a tiempo y a destiempo. Y lo más importante no es que otros se opongan o respondan con blasfemias a este mensaje, a esta buena noticia. Jesús es el Mesías y me ha salvado a través del sufrimiento. Por eso el sufrimiento es un camino de encuentro con Dios. Y mi esperanza es que Dios, que resucitó a su Hijo, un día me resucitará también a mí. Pues esta esperanza es la que, unidos a toda la Iglesia, comunicamos con nuestra propia vida.
Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.